Bueno, seguimos aquí en la otra campana, último tramo ya, para meternos de lleno en otra de las cuestiones que realmente ha sido, creo yo, un motivo que vino a conmocionar las estructuras del poder aquí en nuestra provincia de Misiones. Y estamos hablando de unas elecciones bastante complicadas en el sistema educativo. ¿Y en qué termina todo esto? Termina en una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Pi, y esa denuncia penal termina con imputaciones. Por lo tanto, realmente me parece que la disputa por el poder ha ido al hueso del sistema aquí en la provincia de Misiones. Por eso hemos invitado a Mariana Lescafete, que es referente de uno de los gremios que integra el FUTE. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas noches. Buenas noches, Liliana. Sí, realmente sí ha sido una cuestión que surge, si bien de lo electoral, pero en realidad apunta más a una cuestión de sistema que hace años venimos denunciando, que no surgió con una elección. Lo que sí surgió con una elección es la prueba de todas las denuncias aisladas que veníamos haciendo, que la pusieron en un solo lugar que se llama padrón electoral. Ajá. Que no necesariamente está ligado al electoral, pero que ese padrón, digamos, es la base de la prueba de toda esta denuncia que finalmente va quiero decir, también veo que hay una línea de trabajo que es la electoral, que eso se encarga un abogado acá en Misiones, que lleva adelante todo este tema del fraude, pero esto se refiere a una cuestión mucho más grave aún, porque la base de la prueba fue el padrón. Sí. Yo vine acá y acepté, digamos, de alguna manera que había una legitimidad de la victoria, entre comillas, de lo que se había planteado, lo dije, sí. Pero al otro día de analizar las bases de datos que habíamos bajado y habíamos trabajado bastante con primaria, bajando datos de plantas de escuelas, vimos como ellos chuparon o bajaron de las plantas a miles de personas y nos llamó la atención. Eso pasó en primaria. En secundaria fue otra la historia, porque ellos ya tenían un padrón más determinado en una sola escuela, el tema del fraude. Sí. En cambio en primaria fue mucho más perverso, si se quiere, porque apareció en una cuestión que fue casi casual, donde no pensaron a lo mejor que nosotros hicimos un trabajo de tomarnos el trabajo de bajar del sistema todas las 1.500 escuelas de Misiones. Ajá. Entonces pudimos comparar al día siguiente la elección, por una mera casualidad, ya te digo, Sí. Que bajaron miles de personas de ese sistema. Sí. Con lo cual empezamos a ver que en realidad, tomando esa punta del iceberg, surgió de que había juicios fantasmas, que nosotros lo llamamos así. ¿Por qué? Porque cada escuela tiene un juicio que es el DNI de esa escuela. O sea, Sí. es como la identidad de cada escuela, que está en el sistema digamos, informático, y que eso a su vez la Nación lo toma como un DNI también, para ver cuántos docentes tienen esa escuela y cuántos tienen que mandar de fondos nacionales de incentivo docente. Sí. ¿Sí? Bueno, en ese caso, todas las plantas funcionales de toda la provincia deberían estar publicadas en la web, que es un sistema, digamos, también legalizado, por decirlo de una manera, y es legal lo que está planteado ahí. O sea que cualquier ciudadano puede ingresar a esa planta a través de la web oficial. Un sistema de control, sí. Sí. Ahí están todos los agentes que supuestamente trabajan en esa escuela. Sí. ¿Sí? Digo supuestamente porque han aparecido, por ejemplo, en la UGL 11, que es una unidad de gestión local que le llaman a las rurales prácticamente, que están en distintos lugares de la provincia, que lo unifican en un lugar que se llama UGL. Sí. Ahí está ubicado, por ejemplo, el hijo de la directora de enseñanza primaria, que Muñoz, que tenía 27.000 pesos de sueldo y vivía en Curitiba hasta diciembre del año pasado, por lo menos publicaba en el Face que estaba viviendo en Curitiba y cobraba esos 27.000 pesos por horas cátedras secundarias. Sí. El Superman de la educación lo llamaron en la Cámara de Diputados. La diputada Alba Nilsson del PRO lo llamó el Superman de la educación. Viene volando a Callarí, creo que en Callarí supuestamente da clase y se vuelve a... Claro, o sea, yo lo que quiero decir es que más allá de lo electoral, que ya termina siendo anecdótico, la cuestión de fondo es que esta cosa de nube dispersa que teníamos siempre denunciándolo, apareció en los papeles. Y nos hicieron el favor de ponerlo todo en el padrón, digamos, por decirlo de una manera. Entonces, en el padrón,
O sea, en secundaria lo detectaron antes en una mesa donde pusieron a todos los Conectar Igualdad y a gente que no es docente, que son dependientes del ministerio. Y que no tiene que cobrar por ir. Y cuando nosotros cuestionamos el primer padrón, que es la previa, digamos, no arreglaron esa parte en primaria y siguieron avanzando, digamos, con el padrón ese y plantearon, por ejemplo, estrategias como entre medio de escuelas de adultos aparecían estos quizzes. Sí. Estos quizzes tienen 15 son 15 quizzes, o sea, 15 escuelas, donde está, dentro de eso, para que usted tenga una idea, el mismo Maidana, está el contador Cruqui del Consejo de Educación, que cobra como contador del Consejo, pero a su vez cobra 23 horas cátedras de media. Y no da clase. No, ni pasa por la escuela. O sea, y después tenés el hijo de esta señora, el hijo de la Celia Tavares, y hay un montón de hijos y después está, por ejemplo, la ex diputada Griseniuk, sí, que no tiene título secundario. ¿No tiene? No, que es maestra de grado igual que yo, y que tiene horas secundarias, digamos. Entonces, son todas personas que son administrativos del Consejo y que cobraban horas cátedra. Bueno, todo esto que venían denunciando ustedes... apareció en el padrón, digamos. Apareció en el padrón, pero lo impactante de todo esto es que ustedes han salido, porque ahora hay un gobierno nacional de otro signo político, han denunciado todo esto en el Ministerio de Educación, y de ahí también fueron a la justicia, y la justicia tomó esto, porque puede desestimar directamente. Bueno, hay una cuestión central acá que hay que reconocer, digamos, de alguna manera, porque más allá de que después nos salió a criticar que nos sacamos la foto con Siegre, con Pastore, o sea, son los legisladores de la provincia, que deberían hacer todos los legisladores, o sea, pedir la verdad de los hechos en todas las instancias, y no deberían ser solo Pastore o Siegler, o sea, tendrían que ser todos los diputados, porque para eso están mínimamente, ¿no? Sí. Si hay estafa de defraudación al Estado o cuestiones que tienen que ver con la educación... Bueno, pero si es de mi mismo partido no voy a decir nada. Pero yo lo que digo es que esto fue posible gracias a que nos abrieron las puertas en su momento para poder ir a denunciar al Congreso. Usted sabe que para llegar al Congreso no es que uno entra nomás por la puerta y, o sea, no es tan sencillo. No es tan fácil. Tuvimos que llegar ahí con el aval, o sea, de los diputados que nos dieron la posibilidad de que nos escuchen en el Congreso, en la parte de la Comisión de Educación de Nación, donde estaba el bloque, sobre todo el de Cambiemos, pero había otros legisladores de todas las provincias que escuchaban con total asombro o con espanto lo que le estábamos contando, porque no podían creer. O sea, bueno, antes de ir a la situación actual, porque entiendo que en las próximas horas van a desembarcar aquí ya para hacer una auditoría, quiero saludar al diputado Jorge Ratier. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Liliana. Feliz día para feliz día a todos los periodistas. Bueno, ¿sería posible esto si no hubiera otro signo político a nivel nacional? Bueno, la historia, y lo sabe Mariana, demuestra que no ha sido posible en otras épocas avanzar nunca con ninguna de estas cuestiones, porque esto no es nuevo, esto viene ya hace tiempo. Yo vengo escuchando las denuncias. Nosotros en la Cámara de Diputados tenemos a la diputada Alba Nilsson, que es quien se encarga de todas las cuestiones educativas, pero nosotros acompañamos todos los proyectos que ella encara desde su especialidad. El tema como vos dijiste, el pedido de informe. También un proyecto para también un poco evitar esto que se presentó, que tiene que ver con el digesto de la normativa y la obligatoriedad de la publicación en la web de todo lo que tiene el Consejo General de Educación, toda la normativa, todo, porque nos explicaba la diputada Nilsson, y Mariana debe saber también, de que hay un dispendio de resoluciones, y que a veces es bastante engorroso encontrar, y que en el caso, por ejemplo, de este docente tenía un cargo que en realidad el cargo no existe. O sea, está nombrado en un cargo donde no existe el cargo, en la planta orgánica. Entonces, un poco ordenar, porque a partir de la información uno puede saber si detecta irregularidades o no, porque es muy difícil saber. Y obviamente el cambio de gobierno nacional, que sobre todo deja en libertad de acción a la justicia, que es lo más importante, para que la justicia no haga lo que venía haciendo por ahí, y esto por ahí es una crítica a la misma justicia, porque son los mismos jueces, que por ahí cerraban
o rechazaban in limine por ahí ese tipo de causa, y ahora por lo menos abren la investigación, hacen las imputaciones, y a partir de ahí es la justicia la que tiene que decidir. Obviamente es el Poder Judicial el que termina condenando si hay algún delito, algún desvío de fondos, pero el descalabro de los sistemas educativos, yo viajo bastante a Buenos Aires por la cuestión del Partido Nacional, y escuchar a los funcionarios también de la provincia, el descalabro que ellos encontraron en el sistema educativo es muy importante. Y eso también quita recursos y hace que los docentes cobren mal. Claro, seguramente, claro. Porque si lo que hacemos es pagar por docente a quienes no lo son, estamos sacando recursos para los verdaderos docentes que podrían cobrar más si esos otros docentes que no son docentes no cobraran por el sistema, ¿no es cierto? Pero además Entonces, hay un montón de horas que no se cubren, hay escuelas que tienen personal único, o sea, hay un déficit. Hay 40 millones aproximados que nosotros sacamos en base a la cantidad de personas que fueron detectadas en ese padrón de gente que no pasa por una escuela y que sí cobra horas, no solo cátedras secundarias, sino superiores, que son 5 veces más lo que cobra un maestro, que sí trabaja, digamos, y está en la escuela. Sí. Y a veces tiene que estar todo el día para sacar un doble turno y sacar la mitad de lo que saca esa persona que no trabaja. Claro. Y esa persona, digamos, nosotros detectamos la cantidad de casos y sacamos en base a eso un presupuesto, y son 40 millones aproximadamente por mes, que con solo ese dato de la realidad significa, como dice él, que hoy lo que le digamos al gobernador y a los responsables de esto, que cuando reclamamos salario acá en la provincia de Misiones en particular, no venimos reclamando contra Macri o contra Cristina, porque siempre nosotros hicimos a favor de los docentes. Claro. Y en función de una política de hace años que venimos reclamando lo mismo, y decimos que plata hay, y hoy se muestra que plata puede haber, digamos, vamos a decirlo así, porque la justicia va a investigar, pero más allá de eso está claro de que no se va la plata donde tiene que ir en el marco del FONIT, por ejemplo. 40 millones por mes es un escándalo de plata. Entonces, malversada según la sospecha que dirá la justicia ahora. Yo lo que digo concretamente, Liliana, discúlpame, que esa plata debería ya, digamos, ir viendo cuánta plata se dispersa, digamos, pero esa plata es una cuestión moral inmediata que tiene que ir, como dice él, a la gente que está en el aula. O sea, porque hoy no puede ser que un maestro de grado que gane 9.673 como gana de bolsillo un cargo testigo, y mientras tanto tengamos 23.000 pesos o 27.000 pesos de alguien que vive en Brasil y ni trabaja. Ahora, vamos a la dimensión política de esto. Estamos hablando de la imputación que el fiscal alcanza, Policitas. Claro, ha pedido el fiscal Policitas, pero alcanza a las máximas autoridades del sistema educativo, pero también del gobierno de la provincia de Misiones. Se ha imputado al ex gobernador. Por eso, es una situación muy grave esto. Sí, sí. La imputación es el inicio del proceso, digamos, y hay que ver si con la prueba que reúnan los fiscales solicitan el procesamiento de las personas y qué dice el juez, digamos. La imputación significa la apertura del proceso, y por supuesto como un proceso penal hay que imputar a personas, digamos, de la posible comisión de un delito para poder investigar el hecho. Entonces, es el inicio. Entonces, la imputación siempre es general a todos los actores del sistema, y después se va tamizando a ver quiénes son los responsables o no. Pero además de eso, si se llegara a detectar que hubo cobro indebido, como nosotros por lo menos no tenemos duda en algunos casos, porque son muy visibles, también el mismo Estado puede solicitar que esa persona devuelva lo que cobró indebidamente, porque lo que eso también puede, en el sistema legal de la provincia, el mismo Tribunal de Cuentas, porque son todas cosas que el Tribunal de Cuentas debería también haber podido observar o debería haber observado. Pero bueno, yo celebro que podamos avanzar en estos temas y que la justicia pueda tener la libertad de acción de que cualquiera, digamos, sea investigado, ya sea si es oficialista o oposición. Hoy vemos que no hay, digamos, una cuestión de investigación, pero que también lo sea en tiempo real, ¿no es cierto? Porque después vemos
que los casos son eternos, que llevan 15, 20 años para llegar a una condena. Entonces creo que la justicia en eso hoy por lo menos tiene garantizada esa libertad de acción y bueno, hay que ver cómo actúa para saber si va a avanzar o no en esas investigaciones, más allá de los trabajos de los fiscales, que como se sabe, el trabajo de los fiscales es la acusación, digamos. Bueno, sí. Después, los fiscales van a trabajar en buscar las pruebas para acusar, pero después está el juez de la causa que es el que termina tomando las medidas de claro. fondo, ¿no? ¿Ustedes se llegaron a reunir con la jueza? En realidad nosotros hicimos la denuncia y después el 19 de mayo reciente nos citaron a ratificar que es el procedimiento que ellos tienen en el federal, sí. digamos, y ahí llevamos las pruebas que nosotros aportamos y en función de eso nos tomó la declaración, a mí en particular el tercero del juzgado, que es el subsecretario, digamos, del juzgado, porque está la sí. jueza, el subsecretario y la jueza está de viaje, nos dijeron ahí nomás, pero en ese momento, digamos, cuando nosotros fuimos, nuestro abogado nos decía que después de eso el fiscal podía derogar lo que nosotros planteamos en la declaración y las pruebas, y tenía 3 opciones, o sea, considerar que no era suficiente elemento para generar esa causa o, como él dice, empezar a imputar, y la otra era pedir más elementos, a lo mejor a los otros sectores o al ministerio, etcétera, y la otra era imputar, o sea, lo que hizo es imputar, o sea, no formar causa sería, y de ahí empezar el proceso penal. Bueno, el viernes van a estar aquí para ver in situ la situación. Ahí van a venir los abogados en realidad, y también estuvieron, nos consta, algunas situaciones que fueron marcando en esta semana algunas cuestiones. Por ejemplo, la misma gente que estaría cobrando sin tener que cobrar, está muy mala con el FUT, en este caso con nosotros en particular, porque le avisaron que ya no van a cobrar más. Ajá. O sea que están tomando medidas de acá para adelante, pero de acá para adelante quiero aclarar también este tema de los imputados, que o sea, nosotros denunciamos al gobierno de la provincia de Misiones y al ministerio, o sea, nos nombramos a personas. O sea, la investigación determinará, como dice él, las personas. Lo que estamos diciendo es que el gobierno de la provincia de Misiones, junto con el ministerio, son las máximas autoridades en el caso del incentivo, que son fondos nacionales, porque hay un Consejo Federal de Educación que conforman todos los ministros de todas las provincias de la Argentina, con un presidente de ese consejo que es el ministro de Educación de la Nación. Ese es el gobierno máximo de la educación en la Argentina. Y la política, que sea Fondo Nacional del FONI, o políticas salariales, o políticas curriculares, etcétera, todo se acuerda en ese consejo, y la representante de Misiones es la ministro, en este caso, pero como hay un proceso que nosotros planteamos de investigación del 2012 al 2016, ella todavía están involucrados anteriores funcionarios. Claro. Bien, yo al margen de lo que como se pueda... Jacobo y Clos, digamos, que se nos fue por ahí, y el tema de ahora estaría... Y Pasalacqua, sería el gobernador Pasalacqua, y la responsable del ministerio, no necesariamente responsable penal, digamos, sino responsable del organismo que está en discusión. Bueno, en definitiva, esto creo que tiene un alto impacto, es el resultado del trabajo que realizaron los docentes que se unieron, los sindicatos se reunieron para llevar adelante una elección, y como consecuencia de esto se viene a demostrar que todo lo que ustedes venían diciendo era cierto, más allá de lo que determina la justicia ahora. Ya se nos va el tiempo, pero no quiero dejar de preguntar, políticamente hubo gran movida en el PRO en esta semana. En las últimas horas creo que ha ratificado Humberto Schiavoni que él va a ser candidato. ¿Y qué va a pasar con las PASO? ¿Va a ser candidato también Holz? ¿Cómo van a resolver esto? Bueno, las PASOs es una ley nacional, es una instancia obligatoria para cualquiera, digamos. Sí. Y todos los que cumplan con los requisitos establecidos por la legislación y por la Constitución, los reglamentos electorales que definen cada partido, pueden presentarse. Vos sabés que después cada uno analiza si tiene apoyo o no, si tiene posibilidades o no, si el conocimiento que tiene con la sociedad es suficiente o no como para ser candidato. O sea, no es que cualquiera se presenta porque sí, porque si no se presentaría un montón de gente. Uno cuando se presenta una candidatura siempre
sopesa, digamos, un montón de factores, el apoyo de su espacio político, si tiene acompañamiento, es una campaña provincial, hay que tener, digamos, gente en distintos lugares de la provincia, después hay que fiscalizar la elección el día de la elección, o sea, no es tan sencillo que alguien se lance a una aventura de presentarse en unas PASO sin tener mínimamente desarrollado una estrategia política y también sin tener un equipo que pueda solventar el trabajo necesario para presentarse en las elecciones. También para los partidos, ¿no es cierto? No todos los partidos muchas veces están en condiciones de asumir esa elección. Pero claramente las PASOs es una ley y que el que tenga esas condiciones y el que cumpla con los requisitos y se presente, el sistema de las PASO tiene, si bien no deja de ser una interna de los partidos y tiene una junta electoral designada por los partidos que integran ese frente, o si fuera un partido único, no deja de tener un espejo en la justicia electoral, o sea, todo se vincula y se puede presentar también en la justicia electoral, o sea, eso está establecido así para que no haya posibilidades de que uno pueda ir a presentar la lista en la junta electoral de ese frente y que nadie la atienda o no le reciba o que sea, uno va a la justicia y la presenta en la justicia. Bueno, ¿y ustedes como autoridad partidaria han avanzado ya en el consenso para lograr una sola lista? Sí, nosotros venimos trabajando desde hace unos meses en la búsqueda del consenso por una estrategia electoral nacional de Cambiemos en todo el país. Seguramente ustedes también están al tanto de que no es una cuestión local de Misiones, sino es una cuestión general por distintos motivos de estudios cualitativos y cuantitativos y por una cuestión de una decisión del espacio en general nacional de todos los partidos fundadores como son la coalición cívica, el partido PRO y la UCR, de trabajar fuertemente en todos los distritos por la búsqueda de este consenso. Como te decía, las PASOs existen, si no se llega al consenso está esa posibilidad, pero nosotros no podemos empezar un trabajo en esa búsqueda diciendo que sí o sí paso, o sea, tenemos que tratar de encontrar el consenso y venimos avanzando con varios sectores en esa tarea. Hay conversaciones con todos los sectores en Misiones que forman parte de Cambiemos, hay conversaciones de los sectores con gente de Nación también, de distintos espacios, y bueno, estamos llegando, yo creo que vamos a llegar a un buen puerto, que va a haber por lo menos un consenso de una parte, y si hay otra parte que quiere participar en las PASOs, participará, pero va a haber un consenso por lo menos de un sector importante de Cambiemos que va a ir unido, digamos, atrás de esta idea que ha generado Cambiemos a nivel nacional de ir todos juntos en listas únicas de consenso. Bueno, Jorge Ratier, muchas gracias. No, gracias a vos. Mariana Alex Cafete, te agradezco mucho. Sí, sí. Y nosotros ya nos vamos. Lo único que me quedó por decir de tantas novedades políticas que hubo en la semana es que Unión Popular también ya ha tomado su decisión y están prácticamente decididos a participar solos. Dijeron que solamente van a esperar a ver si a último momento Alex Ziegler se aviene a hacer un frente, pero dejaron de lado completamente la posibilidad de hacer un frente con Ramón Velázquez, decisión tomada el lunes en la asamblea partidaria. Nosotros nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado como todos los miércoles. Si Dios quiere, la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí. Mi nombre es Liliana Díaz y esto es La Otra Campana. Que la pasen muy bien, chao.